Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Durante la reunión de los ministros de Finanzas de los países integrantes del G20, se analizaron el precipicio fiscal de los Estados Unidos y la crisis de deuda de la zona euro. Se logró el compromiso del gobierno norteamericano para que, independientemente de quién gane la elección el día de hoy, pues calibre su déficit fiscal sin afectar la economía mundial. A ver si lo pueden hacer. Para hablar de las conclusiones de este evento, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Ernesto Cervera, Macario, Buenas noches, Erra, ¿qué tal? Bueno, pues ahora sí que venimos a oír a los llorones de los industrializados, ¿no? O sea, durante mucho tiempo éramos nosotros, hace 20 años, ahorita platicamos de un libro que habla de eso, sin duda alguna, que íbamos a decir, bueno, pues no nos alcanzó el dinero, ya devaluamos, y primero fue Argentina y Brasil y México, y ahora resulta que los países industrializados son los que tienen el problema y los países emergentes, fundamentalmente México, son los que decimos, pues si nosotros hicimos bien la tarea, ahora ¿por qué tenemos que seguir pagando? Así es, Erra. Tuvimos la oportunidad de recibir por última ocasión, yo diría bajo la presidencia mexicana, a los viceministros, subgobernadores de bancos centrales y a los ministros y gobernadores para reuniones el sábado, domingo y lunes, donde efectivamente uno de los temas relevantes de discusión fue una actualización de todo este entorno económico global. Tres riesgos muy puntuales en el horizonte. La combinación de estos tres riesgos ha provocado un deterioro en general en las condiciones, yo diría en los últimos 6 meses. Por un lado, la situación en Europa, que si bien han logrado disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos con la intervención en particular del Banco Central Europeo y el esquema, digamos, de compra de bonos soberanos. Analizamos la parte de Estados Unidos, lo que se le ha llamado el precipicio fiscal o el ajuste fiscal abrupto que se podría dar en ausencia de un acuerdo distinto después de las elecciones en Estados Unidos. Y tercero, la situación de actividad económica en economías emergentes, la desaceleración generalizada que se está viendo, desde luego China, Brasil, digamos una muestra pues, de que esta complejidad del entorno, tanta incertidumbre en el ambiente, incide en la toma de decisiones de los consumidores, de las familias, sobre todo en materia de consumo de bienes durables, y eso ha provocado una disminución generalizada de la actividad económica. Los países industrializados, yo diría, han venido haciendo algunas cosas para mejorar este entorno económico. Desafortunadamente no ha sido suficiente para restituir por completo un ambiente de confianza que permita, ¿no?, decisiones de inversión, de consumo, generación de empleo y por ende de crecimiento económico. Estamos en una situación en donde Europa este año va a estar en recesión, prácticamente el año que entra, pues, digamos, estará en cero, Europa en su conjunto en términos de crecimiento, y Estados Unidos pues con un crecimiento muy moderado, estable el crecimiento moderado, pero con un balance de riesgos por el tema fiscal en Estados Unidos pues muy complicado. Eso fue lo que dominó las discusiones. Digamos, afortunadamente sí se ve un buen nivel de compromiso de las autoridades en los distintos países por atender, abordar, seguir haciendo cosas para poder generar un mejor entorno para el crecimiento. Gerardo, de alguna manera México, pues como todos sabemos, padece del síndrome de participar, del participante empedernido en todos los foros internacionales que pueda haber. Desde luego, lo que dominaba hace unos cuantos años era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El G20 se ha convertido en uno de los foros más importantes, pero quedan de alguna manera ciertos resquemores que, a pesar de que están las 20 economías, digamos, más importantes o de mayor potencial económico hacia adelante, tenga dientes para que lo que se acuerde efectivamente se pueda llevar a cabo, más allá de la voluntad de los participantes. ¿Cómo ves esta parte de decir hasta dónde podemos llevar el G20 a ser un organismo multilateral que efectivamente lleve las riendas del asunto? Mira, tienes razón, y siempre yo creo que hay oportunidades de mejora en el diseño institucional de estos foros, tanto de los organismos financieros internacionales como en este caso grupos que son informales, son digamos reuniones informales en la medida en que no hay dientes, no hay una obligación jurídica de implementar los acuerdos, pero el G20 yo diría es el foro por excelencia en materia económica y financiera,
Y uno de los temas, digamos, en general de la agenda que hemos puesto mucho énfasis es en tratar de mejorar la legitimidad del foro para poder mejorar su efectividad. Y para poder hacer eso es necesario avanzar en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos comunicar de manera más clara a la gente qué es lo que se está trabajando, cómo se está trabajando y qué resultados hay, pero sobre todo tenemos que poner sobre la mesa un esquema de rendición de cuentas que permita hacer una evaluación balanceada de cómo van los países con respecto de sus compromisos de acción de política. Ha costado mucho trabajo durante este año de la presidencia mexicana este tema, pero finalmente, y ahora este fin de semana que estuvieron aquí los ministros, los gobernadores, se pudo acordar un esquema institucional de rendición de cuentas del G20 que hacia adelante, digamos, va a servir justo para ir evaluando estos compromisos. Los compromisos de política del G20, los que hacen los países en lo individual, se capturan en algo que se le ha venido conociendo como el plan de acción. Este también fue el plan de acción de Los Cabos. Bueno, ahora va a haber un plan de rendición de cuentas que va junto con el plan de acción y que una vez al año se va a ir actualizando para señalar cómo van los países con respecto de ese cumplimiento de compromisos. La combinación de estos dos temas creo que nos va a permitir que el G20 sea un foro más efectivo para que lleguen, analicemos, se comprometan, pero luego haya un señalamiento para quien lo cumple y para quien no lo cumple también, y que pues incurran en algún costo al menos político. Parte del problema de tener esta rendición de cuentas, me imagino, es que hay algunos países que no son propiamente democráticos o completamente democráticos, y eso es parte de lo que nos pues puede ir complicando en estos arreglos que tenemos que hacer. Sin embargo, más interesante me parece es como decía Ezra al inicio, hemos ido en México pues convirtiéndonos en un país que se vuelve modelo, a pesar de que durante mucho tiempo pues éramos la desgracia mundial en el manejo de las cuentas. Y parte de eso creo que lo acaban de describir muy bien en un libro que se acaba de presentar de la historia del crédito público en México, en donde se nos pone en evidencia todo juntito en una sola publicación el gran esfuerzo que ha hecho México por ordenar sus finanzas públicas y bueno, en parte también pues la calidad del capital humano que se ha logrado construir en la Secretaría de Hacienda. A lo mejor convendría que nos platicaras un poco sobre el libro y sobre el evento donde se presentó, donde pues estuvieron prácticamente todos los secretarios de Hacienda que tenemos, ¿no? Así es, Maher, justo aprovechamos las reuniones del G20, que eran formalmente sábado y domingo, y extendimos un poquito la agenda para abarcar desde el jueves en la noche con la presentación de este libro, viernes y sábado un seminario de regulación y de inclusión financiera y luego las propias reuniones. Este libro lo que busca es documentar de una manera pues amable, con una narrativa fluida, la historia de la deuda pública en México desde, digamos, el México independiente. Con énfasis sobre todo en los últimos 30 o 40 años, que es la parte, yo diría, pues que a lo mejor se ha documentado todavía con menor precisión. Invitamos a Gustavo del Ángel a que escribiera el libro, pero también invitamos a los 16 exdirectores generales de crédito público que viven todavía, que cubren un periodo de 42 años, desde don Jesús Silva Herzog en 1970, fue director de crédito público, hasta Alejandro Díaz de León en la actualidad, a que cada uno escribiera un articulito de 2 o 3 páginas con un recuento personal, alguna anécdota que quisieran destacar, y los artículos acompañan la narrativa del libro y contribuye a hacerla más amable y bastante más fluida. El libro se presentó el jueves pasado en una cena donde buscamos invitar a todos los ex secretarios, ex subsecretarios de ingresos, de egresos del ramo, ex tesoreros de la Federación, ex procuradores fiscales, ex legisladores que han contribuido desde el Congreso de la Unión con la modernización a la que ha sido sujeta nuestro país por más de 20, 25 años en materia económica. Hemos pasado por una serie de crisis a lo largo de muchos años que nos han dejado muchas enseñanzas y afortunadamente han, digamos, moldeado la cultura hacendaria para
establecer las bases institucionales, legales y de acciones de política que hoy nos han dado este entorno de estabilidad con un acceso muy fluido a los mercados. Fue una oportunidad también el evento para reconocer la trayectoria pues, de todos estos funcionarios públicos actuales y anteriores que de alguna o de otra forma, con enseñanzas en épocas más difíciles o menos difíciles, pero todos ellos con muchísimo compromiso, con muy buena voluntad y con mucho talento han contribuido a escribir esta historia económica en nuestro país. Gerardo, ahora a partir de esta realidad mexicana, de aquí en adelante, se habla de la necesidad de reformas hacendarias, de mayor cantidad de recursos para el Estado para poder crecer. Esto implica necesariamente que la línea de política económica que se ha seguido probablemente se continúe, pero mientras no entremos a este nivel en donde se logre recaudar más impuestos, donde los gobiernos de los estados sean más responsables también en el cobro, pero también en el gasto, este esfuerzo que ahora se ha hecho macroeconómico no podrá finalmente terminar por convertirse en un detonador de crecimiento económico. Bueno, sin duda, si hubiera que resumir el reto más grande de la economía mexicana hacia adelante, habiendo establecido una plataforma muy sólida macroeconómica a lo largo de los últimos, yo diría, 25 años, la modernización del país en lo económico empezó hace 25 años al menos. Tuvimos un tropezón no menor en 94, 95, pero ya el cambio institucional, el cambio legal y el cambio cultural en materia hacendaria, financiera, ya se venía dando desde entonces. Hoy todo esto converge en una plataforma económica sólida. La gran pregunta es cómo podemos utilizarla para acelerar el ritmo de crecimiento. Y si bien, digamos, a propósito de este recuento de la historia del crédito público, una generación o generación y media de economistas se desarrollaron en un ambiente de crisis y provocaron que el énfasis en la formación académica y práctica de toda esta generación de economistas sea muy macroeconómica, ¿no? Lo cual ha sido bueno porque hoy tenemos a los mejores macroeconomistas del mundo en México y por eso Agustín Carstens puede aspirar a dirigir el Fondo Monetario Internacional y por eso Alejandro Werner hoy lo nombran el director del Departamento del Hemisferio Occidente en el Fondo Monetario Internacional y José Ángel Gurría está dirigiendo la OECD y tenemos economistas de primera línea con un enfoque macroeconómico muy claro. Esta generación, sin embargo, creo que requiere de ahora dedicarle mucho más tiempo a la parte microeconómica. No vamos a poder crecer más en nuestro país si no detonamos más oportunidades de inversión y crecimiento. Y resulta que hay una serie de sectores en nuestra economía que son sujetos de restricciones legales, factuales, de intereses, políticas, etcétera, que no permiten recibir la cantidad de inversión que pudieran y por eso no pueden ser más productivos, no pueden detonar más empleo, ni mucho menos. La agenda de consenso macroeconómica que se generó, digamos, a partir de tanta crisis, ahora creo que habría que llevar ese ejemplo a los sectores y detonar alguna agenda, si no de consenso nacional, para ver qué hay que hacer en el campo, para que pueda haber más inversión, mayor productividad y crecimiento. El sector energético es muy clara, las restricciones que hay que son constitucionales y telecomunicaciones, y así nos podemos ir por los distintos sectores. No hay una agenda clara nacional sobre cuáles son los pasos que se tienen que dar en lo institucional, en lo legislativo, en lo económico, para poder detonar todo esto. Ese es el reto más importante, creo yo, que muchas de las mentes brillantes que tenemos en nuestro país, en el sector económico, Hacienda, Banco de México, deberíamos dedicarle más tiempo a analizar desde una perspectiva microeconómica los sectores para poder detonar una agenda y a partir de esa agenda acelerar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Gerardo, en todo caso, yo no había visto durante las últimas 2 décadas tanto interés por México. Es verdaderamente impresionante cómo están los inversionistas extranjeros viendo a nuestro país. Les parecíamos poco sexys, aunque tuviéramos estabilidad macroeconómica. Hoy con un crecimiento del 3 y el 4 les parecemos muy sexys. ¿Cómo aprovecharlo? Sin duda, y la única forma de aprovecharlo es precisamente dando más opciones de inversión en nuestro país. Y hay que tomar todo este interés internacional, hay que tomarlo con mucha prudencia, porque
Los mercados, digamos, por su naturaleza, porque son una representación de la condición humana, tienden a ser muy procíclicos y por ende hay que ser muy prudentes. Cuando uno analiza las cuentas externas de nuestro país, tenemos el déficit de cuenta corriente de los más bajos que hemos tenido y tenemos un financiamiento a la cuenta de capital muy sólido. Hay más oportunidades de inversión, hay más oportunidades de traer más capital. Necesitamos darles esta oportunidad en el sector real para invertir. Gerardo Rodríguez de Gordosa, subsecretario de Hacienda, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó el indicador trimestral de la actividad económica estatal que mide el crecimiento y el desempeño de las entidades federativas. El estudio señala que en general los estados crecieron 4.1% durante el segundo trimestre de 2012. El estado con mayor desarrollo fue Puebla con 8.9%, le siguen Coahuila, San Luis Potosí, Baja California y Aguascalientes. De las 32 entidades, 17 se sitúan por encima del promedio nacional del 4.1%, el resto están por debajo de ese nivel. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el actuario Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Secretario, muchas gracias por la invitación. Cuando estamos hablando directamente, Arturo, de crecimiento desigual en las entidades, la primera característica que podríamos definir es que esto se debe básicamente a que hay entidades que concentran excesivamente recursos, capital, y otras que simplemente han quedado rezagadas. Ese sería el primer indicador. Bueno, lo que nos indica estas diferencias en los indicadores trimestrales es que las entidades pues tienen diferente actividad económica y concentrada en diferente sector. Por ejemplo, hay entidades que tienen una mayor vocación agropecuaria o unas entidades que tienen mayor vocación industrial o de servicios, y entonces caminan a diferente nivel en cada uno de estos sectores y ya al conjuntarlos pues nos da diferentes niveles, no necesariamente adelante o atrás, sino con diferentes digamos crecimientos o diferentes impactos en cada uno de los sectores. Esto en los últimos años ha generado también cambios en función de cuestiones, digamos, de seguridad, en donde ciertas inversiones se han dirigido al centro que antes estaban en el norte. También esto ha cambiado. También ha cambiado la inversión y el desarrollo de las actividades económicas, ha cambiado en el norte, en el sur y en el centro del país, ha cambiado de manera diferenciada, ¿no? Arturo, sin duda alguna, desde la crisis para acá, hemos encontrado, haciendo referencia precisamente a esta dinámica de crecimiento, pues una dinámica de crecimiento espectacular en lo que es la zona del Bajío, los estados de alrededor, incluyendo probablemente hasta Puebla, que todavía mantiene un crecimiento realmente importante. Dinámicas de crecimiento en esa zona, pues que equiparan a las de China durante un periodo prolongado de tiempo. Tenemos entidades federativas que están creciendo al 10% durante 3 años de manera consecutiva. Y luego, por otra parte, sí tenemos, sin duda alguna, estados en muy mal estado, perdón la redundancia, Tamaulipas, Campeche, con tasas de crecimiento increíblemente bajas, vinculados a cierta problemática. Campeche tal vez por la parte del petróleo, no cabe la menor duda, que viene consistentemente cayendo, no tanto por otras ramas de actividad. Pero lo que es verdaderamente sorprendente es esta explosión de crecimiento en el centro del país. Se han conjugado ciertas inversiones, yo te diría, por los propios datos del INEGI de maquinaria y equipo, y que es muy claro que el sector industrial sigue siendo el pulmón de crecimiento de muchas regiones en el país, pero sobre todo de esta parte centro del país. ¿El INEGI cómo lo ve? Efectivamente, vemos un Bajío, un centro del país con un peso muy importante de la actividad industrial. Sin embargo, también hay polos específicos como Nuevo León, en el norte, ¿verdad?, que sí sigue creciendo de una manera no tan fuerte, ¿verdad?, pero sigue creciendo en la parte industrial. Nosotros basamos todos estos indicadores, Ernesto, como lo conocen, en la encuesta industrial mensual. En la encuesta industrial mensual nosotros estamos captando de manera directa con los establecimientos, porque estos indicadores tienen un alto porcentaje de las encuestas mensuales que hace el instituto, tanto de la parte industrial como la parte comercial y de servicios, y entonces estamos dándoles ese seguimiento mensual de todas las actividades durante
todo el trimestre y directamente en las entidades. Este indicador tiene por característica conservar el concepto de territorialidad. Esto lo que busca es ubicar la actividad económica donde se realiza, ¿no? Entonces no es un impacto, digamos, de algún otro estado o de la capital del país en esas entidades, sino que esas entidades son las que están creciendo de una manera importante. O sea, aunque el corporativo esté en el distrito. Exactamente. Donde se reporta la actividad es en el Distrito Federal, pero donde se hace la actividad es precisamente en esa entidad. Y no necesariamente nos lo reportan en el Distrito Federal, porque a veces las empresas mismas nos dan la información en el lugar donde se ejecuta la actividad. Oye, Arturo, este indicador, pues me acuerdo hace 6, 7 años tenía una base diferente y los gobernadores como que no lo pelaban mucho. Ahora lo están utilizando como bandera. Cada vez que sale el reporte trimestral salen a decir, ya esta es mi entidad. Y a los que no les fue muy bien tratan de ocultar un poco cómo va la estadística. Bueno, y ya sí son pues características de cada uno de los gobiernos, pero efectivamente este indicador ha tenido muy buena aceptación en los estados. Nos lo pidieron durante mucho tiempo que fuera trimestral. Antes nada más lo sacábamos anual y ahora lo estamos sacando trimestral alrededor de 80 días naturales después de que termine el trimestre, porque tenemos que esperar a primero sacar el indicador trimestral, el PIB nacional, y después sacar este indicador. Y ha sido muy bien aceptado. Nos lo han pedido mucho. Cada reunión que tenemos con los diferentes asociaciones y grupos de los secretarios de Desarrollo Económico de los gobiernos estatales, platicamos y les explicamos cómo es la metodología y si ellos tienen alguna otra información a veces la podemos ocupar para complementar. En fin, ha tenido muy buena aceptación este indicador. ¿Qué tan lejos estamos de llevar ahora sí que cuentas nacionales pero por entidad federativa? Bueno, estamos más cerca que antes, ¿no? Pero todavía tenemos algunas pues problemas de la parte, digamos, de estadística básica, ¿no? Tenemos muchos indicadores a nivel estatal, ¿no? Tenemos indicadores, este indicador trimestral, pero también tenemos el PIB estatal, tenemos un indicador mensual de electricidad, de distribución y generación de electricidad, tenemos también la parte manufacturera a nivel entidad federativa mensual. Tenemos, en fin, varios indicadores. Exportaciones mensuales. e importaciones todavía no. Eso todavía no. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nos hace falta. Y este es un problema que queremos resolver de manera conjunta con el SAT y con Economía y con el Banco de México en un grupo que tenemos en un comité técnico especializado para poder resolver ese problema. Ahí hay, pues, desde algún punto de vista, un problema en de que no necesariamente donde se llena el formato, el pedimento, sea en el lugar donde se genere. Entonces, ahí es donde tenemos un poquito ese problema, pero estamos tratándolo de resolver, aunque sea con alguna estimaciones por entidad federativa en base a una vinculación que estamos haciendo entre la exportación, los pedimentos y la producción. O sea, estamos ligando a través del censo económico y las empresas, una consolidación de empresas que tenemos, vamos a ligar entonces la exportación con la producción. Y de esta manera entonces estamos ya muy cerca de esto, tenemos ya los resultados de esta vinculación ya los primeros meses del próximo año y con esto vamos a poder dar una información, al menos de manera estimada, de dónde se genera la exportación, ¿no? Es un camino, digamos, indirecto, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco. Ya ahora tenemos este indicador trimestral, antes era anual, como bien decías, de 93 en adelante era anual, y antes era quinquenal. Sí, y entonces si uno quiere pues un poquito ver cómo se ha ido moviendo México en los últimos años, tiene uno que ir juntando un poco estas informaciones que no son siempre totalmente comparables, pero sí hay una modificación muy clara a partir de mediados de los 80, en donde el país empieza a moverse diferente y regiones que antes crecían dejan de crecer y otras que no crecían ahora les va muy bien. Comentaban ahorita el Bajío, y en años anteriores había sido la frontera norte, pero en general
digamos que de satélite para el norte las cosas van bien. Nuestro problema es de satélite para el sur. Ahí es donde, pues ya hace 25 años que no se está creciendo como se crecía antes. Es una parte del país que tiene un crecimiento mucho menor. En las mediciones que ustedes tienen, ¿se ve alguna diferencia de dinámica? Zonas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que tuvieran ya una dinámica un poco distinta, o seguimos más o menos como estábamos? Pues seguimos más o menos con la misma tendencia. Sí hay a veces entidades federativas que tienen algún crecimiento más fuerte, pero en términos generales así lo dimensionamos también, ¿no? Lo que sí te debo de decir, Macario, es que tenemos la misma calidad de la información y de los indicadores, tanto en un lado como el otro. O sea, no es un problema de indicador, sino es un problema de estructura económica, cuantificación que incluso aquí en el Distrito Federal se nota. El DF no es de las entidades que más crecen, es una entidad que tiene un crecimiento pues relativamente mediano comparado con lo que pasa en otras partes del país. Claro, ahí tiene que ver mucho el peso. El peso del Distrito Federal es la principal entidad en muchos de los sectores económicos, y esto hace que también su dimensión se mueve de una manera más lenta en su velocidad, aunque a nivel, digamos, de pesos, pues se genera una buena cantidad, ¿no? Arturo, para tener acceso a la información de lo que sucede en distintos estados de actividad económica, hay que nutrirse, me imagino, de fuentes privadas seguramente, pero también de fuentes públicas. ¿Qué tan fácil es obtener esta información de gobierno de los estados? Mira, depende de algunos de los estados, pero ya se está trabajando de una manera importante en tratar de generar mayor cantidad de información básica de los estados. El instituto ha trabajado mucho ahora en la generación de información, trabajando con los estados. Ya tenemos un área específica que trabaja gobierno, seguridad pública, y esa parte de gobierno está trabajando mucho con los estados para poder generar los censos de gobierno, y eso nos da información específica sobre la actividad de gobierno propiamente dicha, sus características principales y relativamente información de cómo se va moviendo. ¿Hay resistencias por parte de gobiernos para dar información? Nosotros tenemos un periodo y en general se va respetando, algunos con mayor celeridad que otros, por así decirlo, y sobre todo la homogeneidad de la información. No se ha terminado de lograr que todos la reporten bajo el mismo esquema. Que eso, bueno, ya hay toda una comisión y toda una generación de información por parte de la Secretaría de Hacienda para que todos, y una ley que permite que todos los estados reporten y municipios reporten bajo el mismo esquema. Hacia allá vamos, y eso sería una cosa formidable, que todos hablemos bajo el mismo clasificador, el mismo criterio de óptica, ¿no? Arturo, estamos en un periodo de transición, viene una nueva administración. Muchas opiniones dicen, híjole, es que vamos a regresar a periodos en donde muchas cosas se hacían autoritariamente, y muchos mexicanos creemos que institucionalmente este país cambió, que hay instituciones que no dependen de los sexenios, que no dependen de la administración federal, y en ese contexto el INEGI pues tiene una responsabilidad gigante. México ya es un país en donde pues la inflación no se determina por decreto, la inflación es la que es, el crecimiento a nivel nacional y el crecimiento de los estados es lo que es. ¿Qué tiene el INEGI en ese contexto como armazón institucional para decir, no se preocupen, aquí las cifras van a seguir saliendo realmente como son? Pues mira, Ernesto, lo que nos apoyamos es la propia ley, que es la Ley de Información Estadística y Geográfica, que da la autonomía al instituto. La autonomía a la Junta de Gobierno institucional nos permite, nosotros seguimos trabajando con un horizonte a mayor largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando en el cambio de que ya se va a terminar el mes y ahora que sigue, sino estamos trabajando en esto por la autonomía del instituto. Todos los miembros de la Junta de Gobierno tienen una periodicidad diferente de cuando se termina su periodo, y eso va hacia toda la estructura. O sea, nosotros en mi área de responsabilidad estamos pensando en cómo resolver, sacar más indicadores o resolver todo el programa, viene la ronda censal, en fin, estamos trabajando con un horizonte a largo plazo y a mediano plazo.
obviamente también resolviendo los problemas a corto plazo, pues me refiero a que un horizonte de planeación a mucho mayor largo plazo. Y eso yo creo que es fundamental para el instituto y para el país. Arturo Blancas, director general de Estadística Económica del INEGI, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Este martes se realiza la elección presidencial en los Estados Unidos. Barack Obama y Romney llegaron con un empate técnico en la intención de votos. La agenda norteamericana con México es principalmente en el combate al crimen organizado y la inmigración ilegal. Si se acuerdan los norteamericanos de eso, hay dos visiones. La de Romney con una política más dura, más ligada a lo que sería pues, la estrategia militar de los Estados Unidos en distintos países, y la de Obama tratando de establecer lo que podríamos llamar pues un modelo de continuidad frente a lo que ha ocurrido en estos días. Y ya, bueno, en unos minutos ya se estará dando pues parte, digamos, de esta información con respecto al proceso electoral en los Estados Unidos. Lo cierto es que, bueno, pues lo que fueron 4 años de una administración que originalmente llega, hoy hace 4 años Obama llegaba recibiendo un país quebrado, totalmente quebrado, en una crisis la peor que se tiene desde 1929 en los Estados Unidos. Suponían que podían superarla, como Clinton pudo superar los déficits que le heredó su antecesor Reagan. La verdad es que en todo caso lo que ha sucedido en todos estos momentos muy claros de la historia de los Estados Unidos es que cada uno de los proyectos termina por confundirse, por mezclarse, porque las diferencias entre republicanos y demócratas no siempre son tan claras. Quizá en este momento sí, por el hecho de que los republicanos giraron en demasía a la derecha y el señor Romney tuvo necesariamente que jalarse hacia el centro para poder salir adelante. Sí, yo creo que lo que van a decidir, lo que están decidiendo los estadounidenses es si califican bien o no al presidente Obama. Para eso son las reelecciones en Estados Unidos, es una evaluación de lo que hizo el presidente. Rara vez pierde un presidente que está en funciones la reelección. Le ha ocurrido recientemente a Bush padre y le ocurrió anteriormente al señor Jimmy Carter. Es muy raro incluso que un presidente en funciones gane la reelección con menos votos electorales de los que había ganado en su primera elección. Desde Roosevelt no ha ocurrido eso, todos obtienen en su segunda elección más votos electorales que en la anterior. O la pierden, eso no le va a ocurrir a Obama. En el mejor de los casos ganará, pero no creo que vaya a sumar más votos electorales que los que obtuvo en su elección anterior, lo cual muestra algo que es muy importante, a pesar de que, yo reitero, aquí en México y en buena parte del mundo, la mayor parte de los que opinan y comentan son obamistas. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la mitad de los estadounidenses quiere que Obama continúe y la mitad no quiere. Y creo que vale la pena, o valdría la pena que en algún momento empecemos a pensar por qué ocurre esto, qué es lo que está detrás. Es que quizá, o en esto, una de las partes radica en el hecho de que lo que recibió Obama como herencia es una situación caótica, que no tenía salidas, que no puedes resolver en 4 años, como sí lo pudo hacer Bill Clinton con la herencia Reagan-Bush que tuvo en ese momento. Sí, ¿no? Y con un comportamiento ejemplar, yo te diría, hasta en finanzas públicas. Sin duda alguna, la administración Clinton dejó cuentas impecables en materia frente a lo que tenía, pero no podían hacer esto, no podían repetir el esquema en esta ocasión. Pero todo depende contra quién te compares. En cuestiones económicas siempre hay que compararse. Sin duda alguna, para la historia de Estados Unidos no ha sido uno de los mejores periodos después del desastre de 2009, y lo que ha vivido Estados Unidos, la mera verdad, son crecimientos, si bien no gigantescos, por lo menos positivos, y yo te diría hasta pues envidiables para muchas regiones del mundo. Si se compara Estados Unidos con el desastre europeo, los estadounidenses deberían estar encantados. México debería estar encantado precisamente con ese comportamiento, porque nos ha permitido durante 3 años consecutivos crecer más allá del 4%. Pero la respuesta de la población fue otra, es votó correcto. por la sustitución del régimen panista. Y si ves cómo ha ido abatiéndose la tasa de desempleo abierto, y la generación de empleos no ha sido al ritmo que los estadounidenses desean. Yo creo que más allá de los indicadores macroeconómicos que la gente no ve, ve 2 cosas fundamentalmente el elector norteamericano. El precio de la gasolina, cómo está, su parte impositiva,
que está ahí, está latente, y desde luego la parte de beneficios sociales, específicamente la parte de seguridad social, atención médica. Y ahí es en donde están mezcladas las cosas, porque está partido, como dice Macario, la sociedad norteamericana en dos. Los que quieren un modelo con mucho menos gobierno, esos son los republicanos, y los que quieren una presencia mucho más importante en materia específicamente de seguridad social, que son los demócratas. Y la población de Estados Unidos está partida exactamente igual. En las costas claramente los demócratas, en el centro claramente los republicanos, y lo que es verdaderamente increíble es que sean 3 o 4 estados chiquititos, que para el caso de México pues podrían ser geográficamente Tlaxcala, Colima y algún otro por ahí chiquito, que decidan integralmente una elección. Macario, cuando se habla de la relación entre Estados Unidos y México, republicanos, demócratas, y dice, a México le ha ido mejor con unos o con otros, pues está el Tratado de Libre Comercio que se inició con republicanos, con Bush, que lo firma finalmente un demócrata, Clinton, lo rescata, Clinton rescata a Salinas en el 95, bueno, a Zedillo más bien, como después de la catástrofe como tal. Leyes migratorias, parecería que no hay un denominador común en términos hay de... mejor trato con los republicanos a pesar de la creencia popular. ¿Por qué? A ver, La reforma migratoria más importante que hubo a mediados de los 80 se hace en el gobierno de Reagan, aunque todo mundo piensa que Reagan es lo contrario a la migración. Bueno, con él se obtuvo la mejor reforma migratoria. No hemos tenido conflicto con ningún demócrata, con ningún republicano, pero sí fue un demócrata el que invadió a México y se quedó con la mitad del territorio hace 150 años. Bueno, Macario, pues sí, te estás preguntando bien, por ¿no? la historia, te doy la historia pero completa. 150 años. Los republicanos... Antes los republicanos eran demócratas y los demócratas republicanos también. No, desde 1830 están separados. En la parte de la posguerra, cuando México crece más, que es la parte que todo el mundo festeja como el milagro mexicano, eran republicanos en Estados Unidos, era Eisenhower. Entonces, en general nos va mejor con ellos. Los demócratas tienen el problema, para nosotros, de que son mucho más proteccionistas y eso pues le causa problemas a la economía mexicana. Ninguno de ellos, ni republicanos ni demócratas, nos quiere mucho, eso hay que tenerlo claro. Hoy había una caricatura muy buena de Paco Calderón en el periódico, en donde salen los dos candidatos, Obama y el señor Romney, con su garrotote, los dos igualitos, nada más la diferencia es que Obama le puso unas florecitas junto y por eso estamos bien emocionados. Yo creo que en general es así, ¿no? Ninguno de ellos se preocupa mucho por nosotros y no hay razón para ello. De hecho, Ernesto, si uno ve los 3 debates, hace el recuento de los 3 debates, el tema México ni de casualidad apareció. Solo apareció América Latina en una ocasión y lo mencionó Romney. América Latina. Sí, México no estaba, digo, Canadá tampoco, pero la verdad es que en ese sentido no está en la agenda. No está en la agenda todavía, al menos no en la agenda electoral. Yo creo que sí está en la agenda económica sin duda alguna y sobre todo en la agenda de seguridad. Evidentemente tienen una preocupación importantísima los norteamericanos por la seguridad. No sé si llamarle de traspatio, como ellos le dicen ocasionalmente, pero sí, el crimen organizado, los cárteles, para ellos son una preocupación constante y sonante. El lavado de dinero también lo es. Y tarde que temprano, pues nos tendremos que sentar con cualquiera de los dos, el que se decida en un ratito más, para esa agenda. Yo creo que el tema fundamental para México, sin embargo, no está ahí, está en la parte fiscal de los Estados Unidos y el desastre que podría ser para México y el mundo que no llegaran a un acuerdo en 1 mes y medio. Eso es lo que tienen, 1 mes y medio para ponerse de acuerdo y evitar el precipicio fiscal. No está fácil porque el 80% de los que toman las decisiones en Estados Unidos ha estado callado. 40% de los demócratas, 40% de los republicanos. Y los que han estado haciendo ruido permanentemente es la ultraizquierda y es la ultraderecha. Se tienen que callar un ratito, 1 mes y medio, para que se puedan tomar las decisiones más sensatas en Estados Unidos para México. Si le meten el freno, ahora sí que nos volteamos como coche con exceso de velocidad en México. Y bueno, no sé si en gran parte del depende mundo, ¿no? mucho cómo se hagan las cosas, depende por mucho. eso. Esta idea de que el déficit fiscal ayuda a crecer es una idea que en mi opinión no tiene mucho sentido y que en los últimos años lo que ha causado es el problema que trae Obama hoy. Si en vez de haber mantenido el déficit tan grande hubiera tomado medidas un poquito más creativas, hoy no estaría sufriendo. Pero eso lo hicieron los republicanos, eso es lo que le heredaron con el déficit fiscal Para resolver el problema de la crisis se ha usado el déficit de una manera excesiva, ese es mi argumento. Eso es lo que hizo Obama, no los anteriores. Ahorita, si tú sigues con ese camino, vas a estar en problemas. No estoy de acuerdo. Está bien. Clinton dejó
las Así finanzas es, saneadas, así es, sin problema. así es. Pero no estamos hablando de eso. No, estamos hablando a espérate. partir de la crisis. Pero es que a mí no me Espérate, dejaron Macario, hablar El que Déjame, empezó a llevar el Pues es que déficit no del me dejan sector a mí. público norteamericano fue Bush Pero eso es otra en dos cosa. periodos. Mi argumento Y el es que lo para explotó, es que no me dejan No, explicar. no, Mi termina el argu- argumento. Ernesto Pues, luego sigue Macario. Pero si yo no he Bueno. planteado el mío. No, todavía. El que Son empezó 2-1, con las exenciones. Y él tiene sí. el micrófono. Bueno, por eso yo también Vas. tengo un cachito del micrófono. El que tenía las primeras decisiones de fomento para que creciera el déficit fue Bush. Y todavía hoy están presentes las exenciones fiscales, que sería parte ¿Qué de lo hizo que Clinton? sería. Las exenciones vienen de Clinton. Y, Nada las, para no, y aclarar. se refuerzan con la parte de Bush de manera Por eso, brutal. Pero son Y- de Clinton. y Y las mantuvo Obama. Pero, exacto, las mantiene Obama, pero se pueden quitar con el fiscal cliff. Y ese se sí, quitan sí, de otra manera vez. automática. A final de cuentas, si tú ves cómo se comportan las series, venían estables, se desborda en la parte de es. Bush, fundamentalmente por el gasto militar, y se refuerza con Obama por todo el gasto Porque social. no tiene otra salida, ¿verdad? Pero no importa si es ese el republicano. No argumento tiene impo- otra salida. Eso es lo que yo quisiera discutir, pero A ver, no me dígame, dejan hablar. dígame. En el periodo de Obama se hace un gasto excesivo del gobierno en la idea de que eso iba a reactivar la economía e iba a bajar el desempleo. No reactivó la economía, no bajó el desempleo e incrementó el déficit. Ese es todo mi argumento. Yo no dije que Bush haya hecho bien las cosas. Lo dejó en la peor crisis, como tú dices. La forma de salir que tomó Obama fue errónea. No, Es no, todo fueron- mi argumento. no tenía otra alternativa, Ah, ni claro había que- claro posibilidades que tenía, reales, pero claro ni que había, tenía. ahora me dejas a mí hablar, No, ni había ¿por qué? posibilidades reales, porque ya se corrió el tiempo y me sigo hablando, ni había posibilidades reales de utilizar una alternativa. Ninguna otra alternativa era posible más que esta. Los republicanos no tenían una alternativa diferente a la que el mismo Obama estaba planteando, más que tratar de pararlo hasta el último momento. Y que Yo fue lo creo que hicieron. no, y además Obama tuvo al arranque de su gobierno, no su sexenio, su cuatrienio, tuvo mayoría en las cámaras que podía haber usado Y ahí para sí otras cosas utilizó. y no lo usó en la dirección correcta, en mi opinión, pero pues, nuestra opinión es irrelevante. No, no, ya es votaron, irrelevante, ya ya se votaron. votaron y de todas maneras no votamos. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicamos de otra alianza, esa aquí entre el PAN otra vez y la izquierda en el Congreso mexicano para otra vez tratar de parar al PRI. Esto es Dinero y Poder. Los liderazgos del PRD y el PAN conformaron una alianza legislativa. El propósito es obligar al PRI a que sus propuestas en materia de corrupción, transparencia y publicidad gubernamental vayan a fondo. También buscan impulsar juntos cambios en la ley electoral para castigar con anulación del proceso electoral la compra de votos. Bueno, pues ya estamos prácticamente dentro de lo que sería el gobierno del PRI. El PAN ya actúa como oposición en el Congreso, decidió para el asunto de la reforma laboral, pues aliarse, una alianza que los sectores dentro de la izquierda, ligados a Andrés Manuel López Obrador, dentro incluso del PRD, dicen, momentito, es una alianza nada más para el asunto de la reforma electoral, no la sigan porque esta idea de alianzas con la derecha no es aceptable, digamos, ¿no? En ese sentido. Ahí es donde están atorados de una manera muy, muy clara hasta dónde puede llegar la alianza. Para Nueva Izquierda, para Jesús Zambrano y todos estos sectores de izquierda moderada, la posibilidad o la necesidad de entrar de lleno en lo que sería pues un contacto directo con Acción Nacional para elaborar una agenda es enorme. Yo recuerdo haberle preguntado en la radio a Jesús Zambrano, bueno, el tema económico no tiene ustedes nada que hacer con la propuesta del PAN, y me decía, no, sí, es posible encontrar en la reforma hacendaria algo que vaya más allá del asunto del IVA. Esta idea de vamos a aprobar juntos partes de las leyes en las que estemos de acuerdo y las otras pues las mandamos para afuera, algo que muchos sectores dicen no se vale, no queremos que esto suceda y que la verdad es una práctica parlamentaria que en muchos países funciona y funciona muy bien. Sí, yo creo que más allá de la negociación que se haga para cuestiones legislativas, estas reuniones que están haciendo PAN y PRD son también para el consumo interno de los partidos. En los dos hay conflictos. Adentro del PAN está la disputa por el control de ese partido entre el liderazgo de Gustavo Madero y el presidente Calderón, que está a punto de dejar de ser presidente y se va a dedicar de tiempo completo a quedarse con el partido. Y del otro lado lo que tenemos es algo similar, el liderazgo del partido con Jesús Zambrano y la Nueva Izquierda, y enfrente pues al que fue candidato presidencial ya en 2 ocasiones y que está haciendo su grupo por fuera, pero que también
también quiere quedarse con ese, que es Andrés Manuel, y el grupo que lleva Izquierda Democrática, el grupo de Bejarano, que es como se conoce normalmente. Entonces yo entiendo más estas reuniones públicas que están haciendo estos grupos, que son de un lado Gustavo Madero y del otro lado Jesús Zambrano con todas sus gentes, son más bien para señalarle a sus partidos y al público en general que es con ellos con quien se van a hacer las cosas en 2013. Hay que acordarse que en 2013 hay 14 elecciones, ¿no? Y en esas 14 elecciones solamente pueden participar los que son candidatos de los partidos, y los presidentes de los partidos son ellos, y ellos son los que están vendiéndole al público que si que alguien quiere participar es a través de ellos y no a través de otros. Creo que ese es un poquito lo que estaban haciendo, más allá de que haya o no posibilidad de alianzas parlamentarias. Creo que esto es una cuestión más de orden político electoral y de control de los grupos al interior de los partidos. En todo caso, pues ya le pusieron el primer cascabel al gato, precisamente con la reforma laboral, para empezar a definir las diferencias entre los partidos. Yo creo que pues esto va a seguir hacia adelante de a tiro por viaje, en todas y cada una de ellas. A final de cuentas, yo le veo desafortunadamente mucho más posibilidades a que esto se vaya consolidando como una alianza en contra de el PRI, efectivamente, para cada una de las propuestas que se vayan hacia adelante, y en ese contexto mucho más dificultad para que se puedan ir aprobando estas reformas estructurales pues, que requiere el país. Yo creo que hay muchísimo más disensos en este momento, hay muchísimo más mezquindad política en los tres partidos al mismo tiempo, y pone en tela de juicio lo que el PRI pues puso sobre la mesa durante todo el proceso electoral, que ellos sí saben exactamente cómo negociar las cosas. Yo veo muy difícil, si efectivamente esto se llega a consolidar, que pasen las reformas, al menos en la dimensión que requiere el país. Pueden pasar menguadas, pueden pasar chiquitas, pueden ser en la dirección correcta, pero si avanzamos de gallo gallina, difícilmente vamos a poder alcanzar pues lo que se requiere, por lo menos en el primer trimestre, que es poner sobre la mesa dos de las grandotas. La hacendaria. La hacendaria, desde luego, y la de pensiones, exactamente. Sí, están ligadas, y en ¿no? el transcurso del siguiente, pues la que viene, que es la energética. Ahora, para complicar las cosas, en el Congreso no se necesita que el PAN y el PRD se pongan de acuerdo, basta con dejar al PRI solito y ellos se hacen bolas. Ya vimos en esta discusión de la reforma laboral el conflicto que se generó entre Emilio Gamboa en el Senado y Manlio Fabio Beltrones en diputados, que acabó resolviendo el presidente electo Peña Nieto diciéndoles, pues ni le muevan, vámonos con las iniciativas preferentes, porque de otra manera me van a complicar a mí el resto del sexenio, un poco en la dirección que dice ahorita Ernesto. Si el presidente Peña Nieto, ahora que entre, envía una iniciativa y y tiene la lógica de Beltrones de que a la segunda vuelta ya no es preferente, pues le van a empezar a bloquear en el Senado todo, porque en el Senado el PRI no tiene suficientes votos para sacar una reforma de ningún tipo, necesita negociar con PAN o con PRD, y ahí es donde este bloque al que se refiere Ernesto podría ser complicado. Yo no sé si en realidad PAN y PRD quieren jugar a eso, es decir, en una reforma energética, pues a mí se me hace difícil que el PAN se oponga, y en una reforma de seguridad social, pensiones para todos, se me hace muy difícil que el PRD se oponga. Entonces, yo más bien creo que la única lógica de estas reuniones es el conflicto interno de los partidos. Ahora, aquí yo creo que una clave, un elemento clave será quién funcione como el enlace entre el presidente ya como tal el 1 de diciembre y el propio Congreso. Hay que recordar que, por un lado, existía esta Secretaría de Gobernación, ya lo habíamos platicado la otra ocasión, en Secretaría de Gobernación que trataba de funcionar como interlocutor. Enlace legislativo. Hay una subsecretaría como tal que no funciona para nada, que no sirve para nada. Y entonces hay la necesidad ahora de darle la vuelta y buscar una alternativa diferente. Hablaban de esta Secretaría del Interior para decir, vamos a poner las cosas de seguridad en un lado y a convertir otra vez la Secretaría de la Presidencia o la Oficina de la Presidencia de la República, como le quieran llamar, en este eje de control político. A mí me parece que en este momento el grave problema que se tiene con esta reforma laboral es que está metida en medio de un proceso de transición que tenía una gran virtud, porque era el momento en donde las partes están de acuerdo en la transición y podía caminar, pero también les corría el riesgo, como vemos en este caso, de que la oposición, ahora sí oposición al PRI, le dijera: está bien, nada más que ahora vas con la reforma laboral completita,
no como la que yo te había propuesto anteriormente, y esto implica enfrentar al presidente electo con sindicatos que, aunque no tienen el peso que tenían anteriormente, no están ahora como para andarles quitando el negocio. Sí, yo creo que la clave del éxito del próximo gobierno está precisamente en la Cámara de Diputados. Ahí están convergiendo muchas fuerzas muy distintas. El mismo Manlio Fabio Beltrones, que no es una persona cercana a Peña Nieto, tiene su grupo político propio y tiene ideas propias al respecto, pero también los mismos diputados del PRI, que son muchos de ellos, pues trabajan para sus gobernadores, y ahí no hay claridad tampoco en cómo va a relacionarse el presidente con los gobernadores, además de la relación directa con la Cámara de Diputados. Tienes además en la Cámara de Diputados mucho más claro el conflicto interno del PRD, ahí sí hay un grupo de izquierda democrática. Que ya se les reveló una vez. Y que lo va a hacer seguramente el día 1 de diciembre en la toma de posesión. Y tienes también en el PAN un conflicto muy claro en diputados que no tienes en senadores. Entonces, en diputados va a estar todo el asunto, y pues el señor Jesús Murillo, que es la persona más cercana con experiencia de Peña Nieto, creo que no se va a poder salir de la Cámara y va a tener que desde ahí tratar de organizar la política nacional. No sé qué va a pasar, pero en cualquier caso, si alguien quiere saber qué pasa en la política en México en los próximos años, hay que ir a la Cámara de Diputados, ahí va a estar todo. El mensaje es muy claro. Si le quieres entrar a una reforma energética, te garantizo que la oposición va a decir, ¿y qué vamos a hacer con el sindicato de Pemex? Sabemos que eso no entró en la reforma laboral. ¿Quieres hacer una reforma educativa? ¿Y qué vamos a hacer con el sindicato de maestros? Porque no pueden ir separadas de acuerdo con lo que estamos viendo desde ahorita. El mensaje es muy claro. Si es integral, es integral. Y si no, no, man. Ahora, hay que tener en cuenta que esta reforma laboral, como se planteó, ni siquiera tocaba sindicatos al servicio del Estado. Así es. Y que estaban hablando exclusivamente nada más de lo que serían pues, los sindicatos de empresas privadas, y ni siquiera ahí pues quieren entrar. Yo creo que para que la política nacional funcione mejor hay que invitar a demócratas y republicanos. Se pone más divertida aquí la discusión. Claro que sí, porque llamamos a Macario Esquetino a que asesore ahí a los republicanos. Seguramente lo hará muy bien. Gracias, Macario Esquetino, Ernesto Cervera. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.